¿Y qué te iba a decir? Pues sí, o sea, como que siento que ya me acostumbré. Sí, pues es que así es esto. Ahí va uno, compa, con el sol de mediodía pegando duro sobre el asfalto de la carretera 57, de esas que parecen derretirse a lo lejos y te hacen dudar si lo que ves es agua o puro espejismo. Llevaba el camión cargado hasta el tope de maíz, una corrida que parecía tranquila desde San Luis Potosí para entregar en Monterrey. La cabina del Kenworth era mi mundo, con el rugido del motor como única compañía y una canción norteña que se colaba a ratos por la radio, casi ahogada por el zumbido del aire, acondicionado que luchaba por ganarle al calorón de afuera. La carretera se sentía sola, de esas que te dan tiempo de sobra para pensar en todo y en nada, en los kilómetros que faltan y en los que ya dejaste atrás, en las deudas que uno carga y no son nomás de dinero. En medio de esa nada, la vi. A lo lejos, en el acotamiento, una figura recortada contra el sol. Conforme me acercaba, la imagen se hacía más clara. Una muchacha, no tendría más de 25 años, con una mochila negra que se veía más grande y pesada que ella. Tenía la piel tostada por el sol, de esas que cuentan historias de mucho camino andado a pie, y la mirada fija en la línea del horizonte, como si estuviera esperando algo que ni ella misma sabía qué era. Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo de siempre: mire usted, otra gringa perdida. De esas que se creen que México es un parque de diversiones y terminan buscando un aventón en tierra que no entienden ni de chiste. Uno se vuelve desconfiado con los años. Compa, el diablo se aparece de muchas formas en estas carreteras y las historias que se cuentan en los paraderos te curan de espanto y te enseñan a no meter las manos al fuego por nadie. Pensé en seguir de largo, en no complicarme la vida, que bastante complicada es ya de por sí. Pero había algo en su postura, en cómo se abrazaba a sí misma a pesar del calor, una mezcla de cansancio y terquedad que me pegó por dentro. Me orillé despacio, levantando una nube de polvo seco. El motor del Kenworth pareció rugir más fuerte, como reclamándome por la parada imprevista. Bajé la ventanilla y el golpe de aire caliente me pegó en la cara. Le hablé con esa voz que se le hace a uno de tanto tragar polvo y diésel. ¿Pa dónde vas, muchacha?, le dije, tratando de sonar más duro de lo que me sentía. Aquí no es lugar para estar sola, y menos con esa pinta. Ella levantó la vista, y sus ojos, aunque cansados, tenían una luz que no se correspondía con el abandono del paisaje. No dudó ni un segundo. Abrió la puerta y subió a la cabina como si la hubiera estado esperando toda la vida. Me dio las gracias con un español perfecto, claro y sin tropiezos, de esos que no se aprenden en ninguna escuela para turistas. Simón, gracias, trailero. Ando bien cansada, la neta. Ahí mismo me cayó el 20, como un balde de agua fría. Esta muchacha no era ninguna extranjera. Tenía el acento golpeado del norte, ese que se oye en los paraderos de Chihuahua, el que habla de frentes fríos y desiertos largos. La forma en que dijo la neta me quitó todas las dudas. Le pregunté de dónde era, nomás por seguir la plática, por entender qué hacía una muchacha como ella, con esa voz de mi tierra, parada en medio de la nada. Ella se acomodó en el asiento, dejando la pesada mochila en el suelo, y soltó el aire despacio, como si la pregunta le pesara más que todo el equipaje que cargaba. Respiró hondo antes de contestar, mirando por el parabrisas la cinta de asfalto que se perdía a lo lejos. «Soy hija de japoneses», me dijo, y la cabina se quedó en un silencio que ni el motor podía llenar. Mis abuelos llegaron a Sinaloa hace décadas, a sembrar arroz en una tierra que no era la suya, pero que hicieron propia. Crecí sintiendo que no era de aquí, que mi cara me delataba en todas partes, pero créame, señor, soy más mexicana que el nopal y que el chile que pica 2 veces. La miré bien por primera vez, no a la figura en la carretera, sino a la persona que tenía a mi lado. No era una gringa perdida, no. Era algo mucho
más complejo, algo que la carretera me estaba poniendo enfrente por una razón. Supe en ese mismo instante, compa, con esa certeza que a veces te da el instinto, que este viaje ya no se trataba nomás de entregar a tiempo un cargamento de maíz en Monterrey. El destino, o como quiera usted llamarle, me acababa de cambiar la ruta sin pedirme permiso. Y algo me decía, aquí en el pecho, que la historia de esta muchacha iba a terminar siendo también, de alguna manera, un pedazo de la mía. A veces, aquí, arriba, en la soledad de la cabina con el motor cantando su canción de siempre, a uno le da por pensar que va completamente solo en el mundo, perdido entre líneas de asfalto. Pero luego me acuerdo de que ustedes están ahí, al otro lado, escuchando estas historias que la carretera me va regalando como si fueran tesoros. Y me entra una curiosidad tremenda, oiga. Me haría mucha ilusión saber hasta dónde viajan mis palabras, hasta qué rincón del planeta llega el eco de este viejo Kenworth. Si no es mucha molestia, déjenme un comentario y cuéntenme desde dónde me acompañan en este tramo. Para un camionero que vive de unir puntos en un mapa, saber que un relato puede cruzar océanos y llegar hasta su casa es algo que le llena a uno el corazón de una forma que no sé ni explicar. Es como sentir que no voy tan solo, que ustedes también son mis copilotos en esta ruta de la vida. Venga, que se agradece de verdad. El calor dentro de la cabina se había vuelto denso. Casi se podía masticar. El aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra el sol de Zacatecas y mi camisa empezaba a pegárseme a la espalda como una segunda piel. La muchacha, Aiko, se había mantenido en silencio desde que subió, con la mirada perdida en la línea infinita del asfalto. Sostenía la mochila sobre sus rodillas con una fuerza que parecía innecesaria, como si temiera que se le fuera a escapar algo de dentro. El único sonido era el ronroneo constante del motor, una canción de cuna para los que vivimos en la carretera, pero que en ese momento se sentía como el preludio de una tormenta. Decidí romper el hielo, más por mí que por ella. La tensión se estaba acumulando y necesitaba una válvula de escape. Oye, muchacha, ¿y se puede saber qué te trae por estos lares tan sola? Un viaje tan largo no se hace por gusto, y menos a pie. Ella tardó en contestar, como si estuviera sopesando cada palabra. Giró la cabeza lentamente y me miró por primera vez a los ojos. Su mirada era limpia, directa, pero con una sombra de cansancio que no correspondía a su edad. Vuelvo a casa, señor. Tuve que dejar mis estudios en Japón. Hay un problema con mis padres y la tierra. La palabra tierra la dijo con un peso especial, como si no hablara de un simple trozo de campo, sino de algo vivo, algo que le dolía. Noté que sus dedos se aferraban a un pequeño escapulario de tela que colgaba de la correa de su mochila. Un gesto casi inconsciente. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Insistí, con cuidado de no sonar demasiado entrometido. En nuestro mundo, preguntar de más puede ser una falta de respeto, o peor, una imprudencia. Ella suspiró, un sonido apenas audible por encima del traqueteo del camión. Deudas, señor, de las que crecen en la oscuridad, con letras pequeñas que son como veneno. Quieren quitarles lo que mis abuelos construyeron con sus manos. Mientras hablaba, una camioneta negra, de esas con los cristales tintados que no te dejan ver quién va dentro, nos adelantó a una velocidad normal, pero se mantuvo en el carril de al lado más tiempo de lo necesario. El conductor, una silueta sin rostro, pareció mirarnos fijamente antes de acelerar y perderse en el horizonte. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación que uno aprende a no ignorar en este oficio. Aiko se encogió en su asiento, haciéndose más pequeña, y por un instante vi el miedo puro en su rostro antes de que lo ocultara de nuevo, tras una máscara de determinación. ¿Te siguen?, le pregunté sin rodeos, con la voz más grave de lo normal.
La carretera de repente se sentía más estrecha, más peligrosa. Ella negó con la cabeza, pero sin mucha convicción. No lo sé. Quizá solo sea gente que quiere asustar. Les molesta que haya vuelto. Pensaban que con mis padres, ya mayores, sería más fácil. Pero no voy a dejar que les roben el alma. Sacó de su mochila una carpeta de cartón gastada, abultada de papeles. Aquí está todo. Contratos, pagarés, notificaciones. La vida de mi familia resumida en un montón de papel sucio. Le eché un vistazo rápido a la carpeta que sostenía en su regazo. Era un arma de doble filo, la prueba de una injusticia y al mismo tiempo la soga que los estaba ahogando. La impotencia que sentí fue como un puñetazo en el estómago. He visto a muchos compañeros, buena gente, perderlo todo por un papel firmado con prisas, con la promesa de un futuro mejor que nunca llega. Es una guerra perdida, muchacha, le dije, más para mí que para ella. Pelear contra esa gente es como intentar parar este camión con las manos. Ella no pareció escuchar mi pesimismo. Estaba absorta, pasando las hojas con una delicadeza extraña, como si tocara reliquias. Mi padre, Kenji Tanaka, es un hombre de honor, ¿sabe? Él confió en su palabra. Cree que el mundo todavía funciona con la verdad por delante. Me enseñó que la tierra no tiene dueño, señor, tiene memoria, y la memoria no se puede embargar. El nombre me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado, una sacudida eléctrica que me hizo apretar el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Kenji Tanaka. El nombre resonó en mi cabeza, abriendo una puerta que llevaba 20 años cerrada con llave. El mundo exterior desapareció. El zumbido del motor se convirtió en un pitido agudo en mis oídos, y el olor a diésel fue reemplazado por el de la goma quemada y el metal retorcido. Me vi a mí mismo, más joven, atrapado en la cabina de mi viejo tráiler volcado cerca de Torreón, con una carga de cemento aplastándome la pierna y el mundo, tiñéndose de negro. Y entonces una cara, un rostro de rasgos asiáticos, manchado de polvo y sudor, unas manos fuertes que me arrancaban de los hierros. Apenas pude articular su nombre, la voz me salió rota, como si viniera de muy lejos. ¿Kenji? ¿Tanaka? ¿De Sinaloa? Pregunté, girándome para mirarla de verdad, buscando en sus facciones el eco de aquel hombre. Ella asintió, confundida por mi reacción. Sí, ese es mi padre. Lo conoce. El corazón me latía con una fuerza desbocada en el pecho. La miré a los ojos y todo encajó. El destino, o como quiera uno llamarlo, acababa de ponerme delante la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi propia vida. Tu padre a mí me salvó la vida, muchacha. Las palabras salieron con un peso que me liberó de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Los ojos de Aiko se abrieron como platos, la sorpresa borrando cualquier rastro de miedo o cansancio. El silencio que se hizo en la cabina fue total, sagrado. Ya no éramos dos extraños compartiendo un tramo de carretera. Éramos el pasado y el presente, una deuda y una oportunidad, unidos por el rugido de un motor Kenworth en medio del desierto mexicano. En ese preciso instante, la camioneta negra volvió a aparecer en el retrovisor. Esta vez no había duda, mantenía la distancia, pero su presencia era una amenaza tangible, un lobo acechando, un instinto primario, el de supervivencia mezclado con una gratitud inmensa, se apoderó de mí. Se acabaron las preguntas, se acabó la neutralidad. La deuda que yo tenía no era con un banco, era una deuda de vida, y la carretera me estaba dando la oportunidad de empezar a pagarla. Mire, muchacha, le dije con una calma que no sentía, con esos papeles es pelear contra un gigante que ya ha ganado. Hay que ser realistas. Ella tocó el escapulario en su cuello sin mirarme, con la vista fija en la carretera que se extendía ante nosotros como una promesa incierta. Mi padre me enseñó que la tierra no tiene dueño, señor, tiene memoria. Sacó de la carpeta una carta doblada
el papel amarillento por el tiempo y la memoria no se vende ni se embarga. Supe lo que tenía que hacer. Vi una desviación hacia una carretera estatal, una de esas rutas secundarias que los de las prisas nunca toman. Sin decir una palabra más, giré el volante con decisión. El camión se inclinó al tomar la curva, saliéndose del camino principal y adentrándose en una vía más solitaria, flanqueada por matorrales y silencio. Aiko me miró, una mezcla de sorpresa y temor en sus ojos. «¿A dónde vamos?», preguntó en un susurro. «A un lugar seguro», respondí, con la vista fija en el asfalto. «Conozco un paradero cerca de Fresnillo. Lo lleva un compadre. Allí no nos buscará nadie. Podremos pensar con calma». Desviarme significaba retrasar mi entrega, meterme en problemas con la empresa, quizá perder el trabajo. Pero nada de eso importaba. Hacía 20 años, un hombre llamado Kenji Tanaka me había regalado más tiempo en este mundo. Ahora, el tiempo era lo único que yo podía ofrecerle a su hija. La camioneta negra siguió de largo por la autopista 57, una mancha oscura que se encogía en el espejo hasta desaparecer. Era una victoria pequeña, temporal, pero nos daba un respiro. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas, y la luz que entraba en la cabina era más suave, más amable. Aiko no dijo nada, pero noté cómo relajaba los hombros por primera vez desde que había subido. Apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Yo seguí conduciendo, con el motor cantando una nueva melodía. Ya no era la canción monótona del trabajo, sino una balada sobre segundas oportunidades. Este viaje ya no trataba de una carga de maíz. El verdadero cargamento iba sentado a mi lado, frágil y valiente, llevando en una vieja carpeta el honor de toda una familia. Y yo, este viejo camionero lleno de polvo y kilómetros, me había convertido, sin buscarlo, en su guardián. La noche estaba a punto de caer sobre Zacatecas y por primera vez en 1900, mucho tiempo, sentí que conducía en la dirección correcta. El paradero de mi compadre Chuy era poco más que un manchón de luz en medio de la oscuridad del desierto de Zacatecas. Un par de bombas de diésel, una pequeña tienda con las luces siempre encendidas y un estacionamiento de terracería donde otros gigantes como el mío dormitaban bajo un manto de estrellas que aquí, lejos de la ciudad, parecían al alcance de la mano. Chuy nos recibió con un gesto de la cabeza, sin hacer preguntas. En este mundo, uno aprende a leer los silencios y a respetar las tormentas ajenas. Nos sentamos en una de las mesas de plástico de afuera, con 2 cafés de máquina humeantes que sabían a carretera pura. La noche era fresca y el único sonido era el zumbido lejano de algún tráiler pasando a lo lejos por la carretera principal que habíamos abandonado. Aiko sostenía su taza con ambas manos, como si buscara en ella un calor que iba más allá de lo físico. La miré y la determinación en su rostro se había suavizado, dejando ver el cansancio que llevaba a cuestas. «Mire, muchacha», le dije en voz baja, casi un susurro, «lo que sea que piense hacer, tiene que saber que esa gente no juega limpio. No tienen honor. Pelear contra ellos con papeles es como querer apagar un incendio con saliva». No lo decía por desanimarla, sino por un instinto viejo de protegerla, de advertirle del tamaño del monstruo al que se estaba enfrentando. Ella asintió despacio, sin apartar la vista del vapor que subía de su café, como si en él pudiera ver el futuro. «Lo sé, señor, lo sé muy bien, pero hay batallas que no se eligen, simplemente te tocan». Abrió la carpeta de cartón sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial. Mis ojos esperaban ver los contratos, los pagarés con sus letras chiquitas y sus sentencias de muerte. Pero en lugar de eso, sus dedos buscaron en el fondo y sacaron una sola hoja de papel doblada en 4. Estaba amarillenta, con los bordes gastados de tanto haber sido leída. El papel era frágil, casi transparente a contraluz,
y al desdoblarla vi que contenía 2 columnas de texto. Una en esos caracteres japoneses que parecen dibujos y la otra en un español de caligrafía elegante, un poco temblorosa por la edad. «Esta es la verdadera herencia», dijo, y su voz sonó distinta, más profunda. No me miraba a mí, sino a las palabras escritas en esa hoja. Me acercó la carta y señaló un párrafo. Mi padre me la escribió antes de que yo me fuera a Japón. Es lo último que me pidió. Y entonces leí, en la quietud de esa noche zacatecana, las palabras que lo cambiaron todo. Leí la frase que deshizo el nudo de deudas, abogados y amenazas, y lo convirtió en algo puro, algo por lo que valía la pena luchar hasta el final. La caligrafía de Kenji Tanaka, el hombre que me había sacado de entre los fierros, me hablaba 20 años después, a través de su hija. El arroz que sembramos, Aiko, no es riqueza, es la memoria de quienes somos. Sentí un golpe seco en el pecho, un impacto que me dejó sin aire. De repente, todo el asunto del dinero, de los bancos, de los empresarios, con camionetas negras, se hizo pequeño, insignificante. La verdadera pelea no era por unas hectáreas de tierra en Sinaloa, era por la memoria, por la dignidad de un hombre que creía que el trabajo de sus manos era el legado más grande que podía dejar. Era una batalla por el alma de una familia, un alma sembrada grano a grano, bajo el mismo sol que a mí me había visto nacer y que ahora nos cobijaba a los dos en ese paradero perdido. Entendí entonces la naturaleza de mi propia deuda. Kenji Tanaka no solo me había regalado más años de vida, me había mostrado, sin saberlo, una forma de vivirla. Una donde el honor no era una palabra vacía y la memoria era el único tesoro que nadie te podía embargar. Miré a Aiko y en sus ojos vi el reflejo de su padre, la misma terquedad, la misma fuerza tranquila que emana de la gente que está conectada con la tierra. No hacían falta más palabras. El silencio entre nosotros se llenó de un entendimiento mutuo, una complicidad forjada en una carretera, a través del tiempo y la distancia. La deuda que yo tenía no se pagaba con dinero, se pagaba con gratitud, con un acto de fe. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de un sol tímido que teñían el cielo de rosa, dejamos el paradero de Chuy. El camino a la central de autobuses de Zacatecas fue silencioso, pero era un silencio distinto, lleno de paz. La ciudad despertaba con su ritmo propio. Los puestos de gorditas empezaban a soltar su aroma a masa frita y guisado, y la gente caminaba con esa prisa mañanera que uno, desde la cabina, ve como una película. Estacioné el Kenworth en una calle lateral, lo más cerca que pude. El rugido del motor se apagó y nos quedamos un instante suspendidos en el tiempo, en esa burbuja que había sido nuestro refugio. Ella bajó primero, echándose la mochila al hombro. Parecía más ligera, o quizá era ella la que se sentía más fuerte. Se detuvo junto a mi ventanilla y me miró con una pequeña sonrisa. «Gracias, trailero. De verdad, gracias. Usted me devolvió las fuerzas que creí haber perdido en el camino». Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que me costó tragar. «No, muchacha», le respondí, y las palabras me salieron más roncas de lo normal. «Yo solo pagué una deuda vieja que tenía con tu padre. Cuídese mucho. Ándele». Ella asintió, dio media vuelta y caminó con paso firme hacia la entrada de la terminal, perdiéndose entre la multitud hasta que fue solo, un punto más en el ir y venir de la gente. Arranqué de nuevo y el motor del Kenworth me sonó diferente, como si cantara una canción un poco más ligera. La cabina, de pronto, se sentía enorme, vacía. Mientras me incorporaba al tráfico para retomar mi ruta hacia Monterrey, pensaba en la carga de maíz que llevaba en la caja. Parecía tan simple, tan mundano, un viaje de un punto A a un punto B.
Pero la carretera a veces tiene sus propios planes, sus propios desvíos que no aparecen en ningún mapa. Te pone gente en el camino que te recuerda cosas que habías olvidado o que ni siquiera sabías que tenías que recordar. Uno pasa la vida aquí arriba, compa, creyendo que todo se trata de diésel, de kilómetros, de entregar la carga a tiempo y cobrar el cheque. Uno piensa que las únicas deudas que importan son las que se tienen con el banco, las que te quitan el sueño. Pero a veces, muy de vez en cuando, la carretera te enseña que hay otro tipo de cuentas, deudas de vida, de gratitud, de honor, y esas, mire usted, esas son las únicas que de verdad vale la pena pagar, aunque te cueste desviarte del camino y llegar un poco tarde a tu destino. Llegué a Monterrey al día siguiente, con el sol apenas despuntando por el Cerro de la Silla. Descargué el maíz, firmé los papeles y cobré el cheque, todo como siempre, como miles de veces antes. Pero nada se sentía igual. Mientras maniobraba para salir del patio, la cabina del Kenworth se me antojaba un palacio inmenso y solitario. El asiento del copiloto, donde Aiko había viajado por unas cuantas horas, guardaba un silencio que pesaba más que cualquier carga. Me di cuenta de que el verdadero viaje no había sido de San Luis a Monterrey. El verdadero viaje había sido un pequeño desvío en una carretera de Zacatecas, un encuentro que me recordó que las rutas más importantes no siempre están pintadas en el asfalto. En el camino de regreso, ya con la caja vacía y el motor sonando más ligero, me acordé de la carta de su padre. La memoria no se embarga. Qué palabras tan ciertas, compa. Uno se pasa la vida acarreando cosas de un lado para otro, preocupado por el peso, por el tiempo, por el dinero. Pero al final del día, ¿qué es lo que de verdad cargamos? Llevamos las risas de nuestros hijos, el consejo de un padre, el abrazo de un buen amigo. Llevamos las cicatrices de los errores y las medallas de las batallas ganadas. Llevamos las historias de la gente que se nos cruza en el camino, como la de esa muchacha valiente con ojos de sol, naciente. Esa es la verdadera carga, la que no se pesa en básculas ni se declara en aduanas. Nunca volví a saber de Aiko Tanaka. A veces, en las noches largas, cuando la carretera es una cinta negra y las estrellas son los únicos faros, me pregunto si habrá logrado salvar la tierra de sus abuelos. Me pregunto si su padre, Kenji, habrá podido ver la cosecha de esa memoria que sembró con tanto esfuerzo. Pero luego pienso que quizá no importa saber el final. Lo que importaba era la lucha, la dignidad con la que se plantó frente al gigante. Hay gente que nace con esa fuerza, una semilla que ni la sequía más dura puede matar. Y yo tuve la bendición de que la carretera me dejara verla florecer, aunque fuera por un ratito. Y mire usted, compa, es en momentos como ese, en la soledad de esta cabina, que me acuerdo de que no voy tan solo como parece. Me acuerdo de que usted está ahí, del otro lado, escuchando, y el compartir estos pedacitos de mi vida, estas historias que el camino me regala, hace que el viaje sea más ligero. Es como si cada uno de ustedes se subiera aquí conmigo por un rato a tomarse un café y a ver el paisaje pasar. Ustedes le dan un nuevo destino a mis palabras, uno que va mucho más allá de cualquier frontera o ciudad. Hacen que este viejo trailero se sienta acompañado en cada kilómetro. Por eso, de corazón, quería darle las gracias. Gracias por prestarme sus oídos y su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Gracias por dejarme entrar en su casa, en su trabajo o en su propio camión. Sentir su compañía a la distancia es un regalo que no tiene precio, es el combustible que me anima a seguir rodando y a seguir contando. Cada vez que leo un comentario suyo es como ver las luces de un colega en el retrovisor en una noche cerrada, una señal que me dice, no estás solo, compañero, aquí vamos, en la misma ruta.
Si es la primera vez que viaja con nosotros, si acaba de subirse en esta parada, lo invito a que se suscriba al canal. Aquí siempre hay un lugar para usted. Formar parte de esta comunidad es recordarnos que todos, de una forma u otra, vamos por el mismo camino de la vida, con nuestras propias cargas y nuestras propias deudas de gratitud. Y si la historia le movió algo por dentro, regáleme un like, un me gusta, para que este relato pueda rodar más lejos y encontrar a otras personas que, como nosotros, saben que las mejores historias no siempre se cuentan en los libros, sino en el asfalto. Y claro, me encantaría leerlo en los comentarios. Cuénteme qué le pareció la historia de Aiko, qué sintió. ¿Cree usted que hay deudas que solo se pueden pagar con el corazón? Y no se olvide de decirme desde qué ciudad, desde qué país me está acompañando. Me llena de una alegría inmensa saber hasta qué rincones del mundo llega el eco de este motor. Saber que, sin importar la distancia, estamos conectados por estas historias. Es como trazar un mapa, no de carreteras, sino de almas. Ya por último, y sin ningún compromiso, si a usted le nace del corazón y sus posibilidades se lo permiten, ahí abajo hay un botoncito que dice gracias. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, se agradece infinitamente. Es como invitarme un café en un paradero, una ayuda para seguir echándole diésel a este Kenworth y mantener las llantas rodando para traerles el próximo relato. Es una forma de decirnos que en este viaje nos echamos la mano unos a otros como debe ser entre gente de bien. Ahora sí, me despido por hoy. Recuerde que la vida, como la carretera, a veces tiene baches y curvas peligrosas, pero siempre, siempre, después de la subida más pesada, viene una bajada para descansar. No pierda la fe. Aférrese a sus memorias, a la gente que lo quiere, que esa es la riqueza que nadie le podrá embargar jamás. Que mi Dios me los bendiga, me los cuide y me los guíe siempre por el buen camino. Aquí lo espero, compa, en la próxima parada. Ándele pues, y mucho cuidado en la ruta.